Buenos días, amigos y amigas. Hoy día daremos fin al ciclo de los patriarcas. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Estamos aquí ya con las Biblias. Espero que ustedes tengan todas sus Biblias. Hoy día vamos a hacer lección, que hace varios videos que no hacemos lección, pero hoy día vamos a hacer lección, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el nacimiento de Jacob, ¿ya? Esto está en el Génesis 25. 25, 19 al 34. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero rubicundo, todo él como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Tras haber comido, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, aquí entonces tenemos un pequeño resumen que lo quise tomar así para que fuera por la escritura que hiciéramos el resumen anterior, ¿ya? Entonces, la historia de Isaac, ¿no es cierto? Que se acuerdan que mandó a buscar, Abraham mandó a buscar a su esposa, a Rebeca, y la trajo de lejos, ¿ya? Y mandó a su criado a buscarla, y cuando Isaac la vio, se consoló de la muerte de su mamá, ¿ya? Y entonces pasó algún tiempo y Rebeca tampoco podía concebir.
Y, y entonces dice acá que Isaac suplicó a Yahvé en el versículo 21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Entonces fíjense ustedes que es Isaac el que intercede por Rebeca. Qué lindo, ¿no es cierto? Y entonces, después viene ahí que fue a consultar a Yahvé. Esto era que iba a un santuario reconocido, ¿verdad? Un santuario de los que habían ahí, que eran al aire libre, ¿ya? Los santuarios siempre tuvieron los mismos lugares y después, miren, aunque ustedes no encuentren raro, pero la Iglesia Católica, una vez que la Iglesia cristiana al principio del tercer siglo, lo que hizo fue tomar los santuarios paganos y transformarlos en santuarios cristianos. Entonces, los lugares santos siempre han sido para el hombre como los mismos, ¿ya? Entonces, es interesante esto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que le dijo Yahvé? Bueno, habían distintas formas de consultar, ¿ya? Habían unos dados, habían unas palabras. Entonces, ella consulta a las personas que estaban en esos santuarios y le responden que hay dos pueblos en su vientre, dos naciones que se dividirán, ¿ya? Bueno, da a luz, ¿no es cierto? Y eran mellizos, ¿ya? Dice acá, en el versículo 25, salió el primero rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Eso es que era colorín, ¿ya? Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Jacob significa que tomabas el talón del hermano. Toma el talón, ¿ya? Eso significa. Y después dice que Isaac tenía 60 años, ¿ya? Cuando engendró a los mellizos, ¿ya? Crecieron los muchachos y aquí viene un dato interesante. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz. Estoy tratando de buscar una nota de pie de página que nos dé alguna idea de él, pero no me aparece ninguna. Esaú también se va a llamar Edom, que significa rojo, ¿ya? Y después vamos a ver que sigue el tema del rojo, ¿ya? Fíjense que no sale nada sobre esta cita de un cazador. Ya, entonces, ¿qué características tienen los cazadores? ¿Ya? Tenemos que pensar en eso. ¿Cuáles son las características de los cazadores? Un cazador está acostumbrado a la sangre. Y entonces por eso que dice, montarás. Voy a buscar aquí atrásito mío, tengo un libro. Vamos a ver si nos aparece. Este es un libro muy bueno de tener, que se llama Diccionario de Términos Religiosos y Afines, ¿ya? Entonces, cuando uno no sabe cosas de Biblia o de iglesia, este sirve mucho. Vamos a ver si nos aparece montarás. Si no, ustedes lo pueden buscar en su... No, no nos sale. Vamos a buscar qué significa en el celular, qué significa la palabra montarás. Esto también es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando yo no estoy seguro de lo que significa una palabra, tengo que buscar, ¿ya? Tengo que buscar qué significa montarás. Aquí le vamos a poner significado
de montarás con Z. Significa que se ha criado en el campo, la montaña o vive en esos terrenos. Entonces él está acostumbrado a andar por los montes, ¿ya? Jacob era, en cambio, un hombre muy casero. Esto va a ser importante. En otras traducciones dice una palabra que me encanta, que dice un hombre de la tienda. Esta es una característica de la espiritualidad, ya ser de la tienda, no andar buscando satisfacciones carnales, ya no en el sentido sexual, sino que en el sentido de violencia, de sangre, de poca oración, de poca espiritualidad, ¿ya? Y después en el versículo 18 dice, Isaac quería a Esaú, obvio, porque Isaac era el patriarca, ya había muerto Abraham. Entonces, ¿qué le interesaba a Isaac? Que el que continuara a cargo de la familia fuera una persona que fuera fuerte, que fuera capaz de defenderlos, ¿ya? En cambio, la madre, Rebeca, quería a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era de la tienda, es más espiritual, ¿ya? Después seguimos. Una vez Jacob había preparado un guiso. En eso llegó Esaú del campo agotado, o sea, calza perfectamente con todo lo que hemos visto, ¿ya? Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom, rojo. Ya, nuevamente viene el tema del guiso de lenteja. El guiso de lenteja era rojo, porque le echaban condimentos rojos, ¿ya? Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Aquí está el tema principal aquí. O sea, en este texto lo más interesante es esto. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba la primogenitura? Que él iba a quedar a cargo de esa tribu. Y resulta que él era tenía tan a flor de piel todas sus sensibilidades, que son la parte más baja del hombre, ¿ya? Ustedes saben que la parte sensible, o sea, todo lo que es sensibilidad de tocar, oler, ver, oír, nos conducen a error, porque no está en la parte superior, en la inteligencia, sino que en los sentidos, ¿ya? Y los sentidos se equivocan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué me importa a mí la primogenitura? O sea, dio preferencia al hambre antes que a su destino a cargo de una tribu. Eso habla muy mal de él, ¿ya? Y dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él le juró vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lenteja. Imagínense por lo que cambió la primogenitura, por pan y lenteja. Tras haber comido, se levantó y se fue, y termina con una frase muy interesante. ¿Por qué? Porque dice, así desdeñó Esaú la primogenitura. Desdeñó. O sea, la encontró poca cosa. No era lo que él quería. ¿Ya? Ya. En esta no vamos a hacer la contemplación. O sea, la lección. La lección la vamos a hacer en otro texto. ¿Ya? Ahora, esto estaba en el capítulo 25. Quiero que leamos ahora en el capítulo 26 del 1 al 6.
Dice así: debido a una hambruna que azotó el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra que yo te asistiré y bendeciré, pues a ti y tu descendencia he de dar todas estas tierras. Mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Se estableció pues Isaac en Gerar. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que la alianza la confirmó Dios con Isaac, ya después de la muerte de Abraham. O sea que vamos a tener que Dios escogió primero a Abraham y después a Isaac, ¿ya? Y la bendición y las promesas continúan en Isaac, ¿ya? Ahora vamos a seguir hacia la muerte de Isaac, que está en el capítulo 27, vamos a leer del 1 al 29. Isaac había envejecido, ya no veía bien por tener debilitados sus ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: ¿qué deseas? Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y caza alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma a fin de bendecirte antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú salió al campo a cazar alguna pieza para su padre. Entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre hablando con tu hermano Esaú. Le estaba diciendo que le trajera a la casa y le hiciera un guiso suculento para comerlo, y después bendecirle delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, haz caso de mi recomendación. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre, como a él le gusta. Después se lo presentas a tu padre para que se lo coma, y luego te bendiga antes de morir. Jacob contestó a su madre Rebeca: pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Dícele su madre: que caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedéceme y basta. Ve y me lo traes. Jacob fue a buscarlos y los llevó a su madre, que hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, la más preciosa que tenía en casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró donde su padre y dijo: Padre. Él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: Soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo: Qué listo has andado en hallarla, hijo.
Respondió: sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob: acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo. Dijo pues: ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió él mismo. Dijo entonces: acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió. Le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó. Y al aspirar Isaac el aroma de su ropa, lo bendijo diciendo: este es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te veneren naciones. Sé señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, bendito sea. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Preparó también él un guiso suculento y llevándolo a su padre le dijo: levántate, padre, y come de la casa de tu hijo para que puedas bendecirme. Le dice su padre Isaac: ¿quién eres tú? Contestó: soy tu hijo primogénito Esaú. Ahí Isaac le entró un temblor fuerte y dijo: pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses y le he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito agudo y amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Le respondió: ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Vamos a analizarla, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que está bien, no está mal. Ya. Entonces, la manera de transmitir la alianza era a través de la bendición. Abraham había bendito a Isaac y ahora Isaac va a bendecir a Jacob. Él quería bendecir a Esaú. ¿Por qué? Porque era su favorito, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que le pasaba a Rebeca? Que Rebeca sabía perfectamente y Isaac también. Porque, a ver, miren, vamos a pensar dónde vivían ellos. En tiendas. Yo les digo que yo a veces me entero de cosas del departamento del lado o de arriba. Díganme ustedes, si usted vive en una tienda, ¿se entera de las cosas o no se entera? Si son carpas. Se entera uno de todo. Entonces, tanto Isaac como Rebeca sabían que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. Y esto es un punto muy importante, porque al vender la primogenitura se deshizo de la bendición también, porque van juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Rebeca? Bueno, el padre le pide, entonces Isaac le pide a Esaú que le traiga a la casa y él se demora en ir, ¿ya? Y mientras tanto, entonces Rebeca le dice, a Esaú le cuenta lo que está pasando y le dice que ella le va a solucionar todo, ¿ya? Y solucionan todo el tema
y empieza la bendición. Aquí estoy, ya. Entonces, fíjense que está todo súper bien preparado, porque le hace el guiso Rebeca, lo viste con las ropas de Esaú, le pone la piel de los cabritos, ¿ya? Entonces ahora empezamos el, el tema mismo, ¿ya? Les quiero decir que esta parte yo la llamo el discernimiento de Isaac, ¿ya? Así lo llamo, para que ustedes tengan una idea de por dónde va el hilo, ¿ya? Dice así, refiriéndose a Jacob. Este entró donde su padre y dijo, Padre. Él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo, qué listo has andado en hallarla, hijo. Respondió, sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. No miente, no está mintiendo, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta que Jacob ya empieza a desconfiar, ¿ya? ¿Cuántas veces le pregunta Isaac a Jacob si es él? Miren, vamos a ir leyendo, ¿ya? Tenemos la primera en que le dice, oye, que te fue rápido, que lo hiciste rápido, pero era porque algo le parecía que estaba raro, porque nadie le dice eso a otro, si es que le ha pedido y sabe cuánto se demora en ir a cazar. Dice Isaac a Jacob, acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Primera vez que ya se lo dice de frentón, ¿ya? Jacob se acercó a su padre que lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, o sea, él creía que era Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano. Luego se dispuso a bendecirlo y dijo, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Tercera vez. Respondió él mismo. Ahí sí que mintió. Dijo entonces, acércamelo que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió, le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de su ropa, lo bendijo diciendo, y ahí lo bendice. Pero todo el rato estaba con la inquietud de que era Jacob. Él creía que era Jacob y que lo estaba engañando. Entonces, aquí vamos a analizar el discernimiento que hizo Isaac. Primero, Isaac ya tenía decidido que iba a ser Esaú el que iba a continuar a cargo de la tribu. Y no había consultado con Yahvé si era lo que Yahvé quería. Y en otras partes de la Biblia a nosotros nos sale que Esaú era mujeriego y sanguinario, que es un poco lo que habíamos hablado antes, ¿ya? Pero el problema es que Dios no elige las personas así, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que le va pasando a medida que va pasando el rato a Isaac? Que empieza a darse cuenta que aquí hay algo que él no ha tomado en cuenta y que son dos cosas. Una, su preferencia, que le ha cerrado los ojos a la verdad. Y entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que nuestras
preferencias nos ponen un velo delante de los ojos, ¿ya? Y lo otro es que Esaú no era merecedor de la bendición. ¿Por qué? Porque había vendido la primogenitura por unas lentejas y un pedazo de pan. Entonces, en todo este rato en que él sigue insistiendo, eres tú mi hijo, eres tú, pero tú tienes la voz de Jacob. Después, pero la piel es de mi hijo Esaú, etc. Y sigue, hasta que al final lo huele. Fueron más de 6 veces en que le preguntó. Eso es lo más importante de este texto porque está repetido 6 veces. ¿Ya? Cuando algo está repetido, tenemos que poner atención. Y ahí lo bendice. Y la parte de la bendición más interesante está en el versículo 29. Que te sirvan pueblos y te veneren naciones. Sé Señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, bendito sea. Y así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre, llega Esaú. Y Esaú entonces se pone como un loco, ¿ya? Y en el versículo 32 dice así, le dice su padre Isaac, ¿quién eres tú? Contestó, soy tu hijo primogénito Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y dijo, porque ahora, claro, ¿cómo nos iba a poner así? Isaac sí tenía que asumir las consecuencias de su elección, ¿ya? Esto también es algo que es muy difícil de hacer, ¿ya? Uno, cuando se da en discernimiento, uno elige algo, entonces después tiene que asumir, y esto cuesta. Cuesta asumir lo que uno ha elegido hacer, decir o lo que sea que haya sido la decisión que hemos tomado en discernimiento. Y entonces, ¿quién es el que ha casado y me ha traído la pieza? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieras y le he bendecido y bendito está. Entonces, Isaac termina el texto diciendo que él no se va a retractar de la bendición que Dios, que dio, digamos, ¿ya? Y eso está bien, porque al final, fíjense ustedes que ahora yo les voy a explicar algunas cositas para que podamos entender, aparte de lo que ya les dije, de cuáles eran las razones de por qué no podía ser Esaú el cabeza de la tribu que Dios había elegido para que fuera su pueblo, ¿ya? Lo primero que tenemos es que hoy día, con la tecnología, nosotros sabemos que el verdadero primogénito era Jacob. ¿Por qué? Porque siempre nace segundo de los mellizos. Cuando hay mellizos, siempre nace primero el que es segundo en ser engendrado. Entonces, se sabe que el primero que nació fue Esaú, o sea, él no era el primogénito, aunque se pensara en esa época que era el primogénito, ¿ya? Así que la línea quedó donde Dios la había establecido, la línea de sucesión. ¿De qué? De la alianza. Y vamos a ver entonces, ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Primero entonces la lectura. Segundo la meditación. Ya la hicimos. Tercero, la contemplación, la oración, perdón. Entonces, ahora voy a hacer una oración. Te doy gracias, Señor. Ustedes cada una hace la propia, ¿ya? Te doy gracias, Señor, porque en este texto
puedo comprender la importancia del discernimiento. Señor, ordena mis afectos, porque tengo muchos afectos desordenados, Señor. Y mis preferencias están desordenadas, Señor. Que yo pueda elegir, discernir y elegir según tu voluntad, Señor. Dame docilidad a tu palabra y a tu enseñanza. Amén. Ya. Ahora vamos a seguir con la contemplación. Yo voy a leer, no todo porque está muy largo, ¿ya? Voy a leer la parte donde hace el discernimiento y ustedes se lo van a ir imaginando, ¿ya? Tienen que cerrar los ojos y imaginarse a Isaac en su cama, ¿no es cierto? Cuando entra, yo voy a leer desde que entra Jacob y lo bendice, ¿ya? Y vamos imaginando todo este proceso. Y vamos imaginando cómo Dios le va mostrando a través del discernimiento que está equivocado en su elección, ¿ya? Ya, eso es lo que vamos a ir imaginando. ¿Cerraron los ojos? Estén bien cómodos, ¿ya? Ya, refiriéndose a Jacob dice, este entró a donde su padre y dijo, Padre. Él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo, qué listo has andado en hallarla, hijo. Respondió, sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob, acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo. Dijo pues, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió, él mismo. Dijo entonces, acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió. Le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó. Y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo, es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y de mosto. Que te sirvan pueblos y te veneren naciones. Sé señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartirles mi contemplación y ustedes ojalá que hayan podido contemplar. Acuérdense que la contemplación es un regalo de Dios, un don, pero también tengo que poner mi imaginación, ¿ya? Entonces los que son más
más... se me fue la palabra. Bueno, los que son más de cabeza, de pensar, les va a costar más, ¿ya? Hacer la contemplación, pero igual se puede, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue mi contemplación? Yo veía a Isaac, obviamente que estos sentidos que ocupamos son sentidos del alma, ya no son sentidos del cuerpo. Cuando yo digo yo veía, no es que lo estaba viendo con estos ojos, lo estaba viendo con los ojos de mi corazón, ¿ya? Yo vi a Isaac en su cama, sentado, comiendo la comida y con un gesto en su cara de asombro, de inquietud, de no entender lo que estaba pasando. Y también veo que en un principio su cara está como crispada y luego esa cara se va relajando a medida que pasa el rato y las preguntas que le va haciendo, y cuando lo bendice ya está totalmente relajado. Esa fue mi contemplación. Con esto le damos gracias al Señor y le pedimos que nos bendiga también, ¿ya? Vamos a seguir porque hoy día quiero terminar el ciclo de patriarcas, ¿ya? Vamos a tener entonces que después de eso, en el capítulo 29, Isaac y Rebeca le dicen a Jacob que después de esta pelea que ha tenido, que es muy grande, con Esaú, que se vaya a donde un tío, ¿ya? Que se llama Labán. Ahora vamos a leer justamente esto, ¿ya? Jacob se puso en marcha hacia el país de los orientales. De pronto divisó un pozo en el campo. Junto a él sesteaban 3 rebaños de ovejas, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Estoy leyendo el 29. No, perdonen, me equivoqué. Tenemos que leer 29, 16. Y nos vamos a... Ustedes después leen todo lo que está entre medio para que entiendan bien el tema. Pero ahora vamos a ver que en el lugar donde fue Jacob, estaba Labán, que era el tío, y tenía 2 hijas, ¿ya? Y se va a casar. Resulta que Labán tenía 2 hijas. Estoy entonces en Génesis 29, 16 al 31. La mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán: prefiero dártela a ti que a otro. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Por la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, que se unió a ella. Labán regaló su esclava Zilpá como esclava a su hija Lía. Pero cuando amaneció, resultó que era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel?
¿Por qué pues me has hecho trampa? Labán respondió, no es costumbre en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob. Una vez cumplida aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán regaló su esclava Bilhá como esclava a su hija Raquel. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lía. Luego sirvió en casa de su tío por otros 7 años más. Vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Y entonces en este texto vamos a ver cómo Labán le da a sus 2 hijas como esposa, haciéndole trampa, ¿ya? Pero esto también va a tener una consecuencia que es muy interesante, ¿ya? Lo primero que tenemos que rescatar de acá son 2 cosas que son interesantes, ¿ya? Primero es que le dice Labán en el versículo 26, no es costumbre en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Esto también es algo que a nosotros nos pasa mucho. Nosotros seguimos las costumbres humanas y hay veces que las cosas no nos gustan porque es una costumbre humana, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasó a Labán? Y luego, lo otro es que Labán le va a dar una esclava a cada una. Ellos no eran gente pobre, ¿ya? Porque ¿quiénes podían tener esclavos? Los que podían comprarlo. ¿Y para qué necesitaba un esclavo si no tenía nada? Para nada. Entonces, es gente rica. Y fíjense ustedes que Lía quedó inmediatamente encinta y va a tener muchos hijos, ¿ya? Y vamos a ver que vamos a pasar al capítulo 30, un poquito más adelante, nos vamos a ir saltando algunos pedacitos, pero ustedes después lo leen completo, ¿ya? Vio Raquel que no daba hijos a Jacob y celosa de su hermana dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, ahí tienes a mi criada Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así también yo ahijaré de ella. Le dio pues a su esclava Bilhá por mujer, y Jacob se unió a ella. Concibió Bilhá y dio a Jacob un hijo. Dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le llamó Dan. De nuevo concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Dijo Raquel, me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido, y le llamó Neftalí. Pero, perdonen, vio Lía que había dejado de dar a luz. Tomó a su esclava Zilpá y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo, enhorabuena, y le llamó Gad. Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo, y dijo Lía, feliz de mí, pues me felicitarán las demás, y le llamó Aser.
Esto lo tenemos que leer hasta el versículo 24. No, a ver, 30, 22, 24. 30, 22. Bueno, y aquí empieza a ponerle los nombres entonces a todas a todos los hijos, ¿ya? Entonces acordó Dios de Raquel, Dios la halló y abrió su seno y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta, y se llamó José. Cuando Raquel hubo dado a luz, José dijo Jacob, cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán, deja que me vaya a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por quien te he servido, para que pueda irme, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Y así es como entonces se va a ir Jacob de la casa de Labán, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los nombres de los hijos de Lía? Simeón, Leví, Judá. Luego nacieron los de Bilhá, que es la esclava de Raquel. Y estos se llaman Dan y Neftalí. Y después tiene que Lía le da a Zilpá, la esclava, y él se llama el hijo de Zilpá Gad. Y después otro Aser. Y luego Lía va a concebir de nuevo y se va a llamar Isaacar, que sería el sexto hijo de Lía. Y después tuvo Zabulón y tuvo una hija también que se llamó Dina. Y después van a ser José y después van a ser Benjamín, que es cuando muere Raquel. ¿Ya? Vamos a leer ahora, para terminar, la alianza de Dios con Jacob, que está en el capítulo 35. Ustedes pueden leer todo esto, ¿ya? Y ya va a haber una próxima clase en que va a haber conclusión, y un próximo video va a haber conclusión y las preguntas que haya recibido, ¿ya? Para aclarar. 35 del 9 al 14. Capítulo 35, 9 al 14. Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada a Padán Aram y lo bendijo. Díjole Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios, yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite.
Jacob llamó al lugar donde había hablado con Dios con él, Betel. Aquí ya entonces vemos que Dios le hace la alianza con Jacob, ¿ya? Y Dios va a levantar entonces las estelas, son unas piedras grandes, y por primera vez se va a usar aceite para bendecir una piedra, ¿ya? Para bendecir. En este caso bendijo Jacob la piedra y es la primera bendición con aceite que tenemos en la historia bíblica. Con esto entonces me despido de ustedes, que tengan una muy buena semana y nos encontraremos en el próximo vídeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.